Buenos días a todos. Primero que todo, quiero dar un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Mastología por la invitación y al doctor John Jairo Sánchez, que obviamente pues, nos ha extendido para poder hablar un poco de la experiencia en el contexto de PET y cáncer de mama. Mi residencia la hice fuera del país y parte de mi experiencia como profesional también la desarrollé ahí. Cuando estuve residente tuve la opción de ir al Instituto Europeo de Oncología en Milán, donde aprendí varias técnicas con respecto al ganglio centinela en cáncer de mama, la radioterapia intraoperatoria, el uso del PET-CT en cáncer de mama. Pero lo que más me llamó la atención y lo que más me impactó directamente en esa rotación fue que estaban haciendo la validación del estudio para evaluar si el PET-CT era más o igual o menos sensible que el ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama T1, T2, N0. Si bien ya se vislumbraban los resultados del estudio, que cuál iba a ser mejor, lo que me impactó es que más o menos 5 pacientes que estaban ingresadas dentro del protocolo se desligaron porque a pesar de tener tumores pequeños, ya tenían metástasis óseas y estas fueron comprobadas por histología. Entonces, cuando por primera vez me hace crack, porque teóricamente uno tenía la relación de que la metástasis ganglionar era directamente proporcional al tamaño tumoral. Por tanto, viene la pregunta, ¿el tamaño es importante? Digamos que en ciertos contextos puede serlo así, pero en oncología no necesariamente. Vamos a dividir la charla en 3 grandes bloques, cortitos todos ellos. Vamos a revisar cómo funciona el PET, algunas 2 pinceladas de lo que es epidemiología con respecto a cáncer de mama, y vamos a traer a colación los estudios, porque cuando ya me incorporé al trabajo como especialista, una de las principales preocupaciones de los compañeros era la enfermedad metastásica y la recaída locorregional o a distancia en los pacientes que iban a ser sometidos a quimioterapia neoadyuvante. Por tanto, una de las que querían saber qué tanto podía aportar el PET en este contexto. Entonces, vamos al tema. Primero, como todo, el PET-FDG se desarrolló para otras indicaciones totalmente distintas a la oncología. En 1969, un grupo de investigadores sintetizan la 18-FDG con el objetivo inicial de evaluar el metabolismo cerebral. Sin embargo, como pueden ver en la imagen que está a la izquierda de ustedes, los equipos de estudio eran equipos muy monstruosos, costosos, altamente complejos, que era muy difícil mantenerlos dentro de un ambiente clínico. Por tanto, si bien se pudieron hacer las imágenes, fueron entrando en desuso, por decirlo de alguna manera, porque de todos modos salió la resonancia y luego salió el TAC multicorte, que lo fueron dejando relegado. Paralelamente, otro grupo de investigadores dedicados a la oncología, tomando como base los estudios del doctor Otto Warburg de la glicólisis anaerobia, querían evaluar si el PET, a través de la 18-FDG, era capaz de localizar las células tumorales. Y es tanto así, el éxito fue tan bueno que se ha ido desarrollando y cada vez más se ha ido metiendo en la oncología moderna hasta el punto de desarrollar los nuevos equipos que tenemos en la actualidad. Paralelamente al desarrollo de la imagen molecular, se fue desarrollando la biología molecular. Un gran estudio realizado por Multicéntrico quiso determinar cuáles eran las características comunes de todas las células tumorales. Para nosotros, como médicos nucleares, lo más importante, digamos, pueden ser 3. La más importante, la reprogramación energética, pero también está la presencia de invasividad locorregional, un crecimiento totalmente a una velocidad no controlada, con lo cual hace que la célula tumoral entre en déficit energético. Por tanto, si ella quiere compensar ese déficit energético, tiene que captar cada vez más glucosa. Estas son las teorías del doctor Otto Warburg. Él consideraba que la oncogénesis, que una célula se transformaba en una célula tumoral, sí tenía una respiración celular defectuosa. No la consideraba la consecuencia, la consideraba la causa.
y él consideraba que la hipoxia y la acidosis eran dos caras de la misma moneda. Por tanto, recordemos, en un ciclo glucolítico, una molécula de glucosa solamente es capaz de producir 10 ATPs, mientras que en una célula normal, una molécula de glucosa produce 38 ATPs. Este déficit energético del que estamos hablando debe compensarlo la célula tumoral que está en pleno crecimiento. Y una de las estrategias que tiene es la sobreexpresión de receptores para captar altas concentraciones de glucosa. Tomando en cuenta esto, vemos este esquema. Como la FDG es un análogo de la glucosa, obviamente tomará las mismas vías para el ingreso a nivel del citoplasma. Una vez en el interior del citoplasma, las exocinasas la van a fosforilar y una vez fosforilada se va a quedar en el interior de la célula porque no es un sustrato para un proceso posterior, pero tampoco puede salir de la célula tumoral. A mayor actividad, pues obviamente mayor captación de FDG. Una vez se inyectan la FDG a nuestros pacientes, los modernos equipos están equipados, son equipos híbridos que están equipados con una parte que es un TAC y una parte de anillos que es el PET. La parte del TAC puedes utilizarla como corrección de atenuación, puedes utilizarla como corrección de atenuación o localización anatómica, o también puedes utilizarla como parte diagnóstica. Pero ninguna de las tres va a influenciar la sensibilidad final del PET. Puede utilizarlo el TAC de todas las formas, pero la sensibilidad final del PET no va a ser afectada. Una vez entra el paciente, lo primero que se obtiene es una matriz del TAC. La matriz del TAC, básicamente, para nosotros como médico nuclear, lo importante es que va a corregir la matriz del PET en unidades Hounsfield. Posteriormente, se hace el PET. Como pueden ver, este es un PET original y llama la atención porque no se ven órganos internos. Hay que tener en cuenta que los fotones que se encuentran en la profundidad del cuerpo son atenuados por los tejidos y obviamente esa atenuación va a generar una menor captación. Al superponer las dos imágenes y al hacer las correcciones en unidades Hounsfield, ya obtenemos una imagen en condiciones y ya el equipo, de manera intuitiva, se encarga de fusionarlo para tener las dos informaciones, la información metabólica y la información morfológica. El proceso de interpretación que ustedes reciben en las consultas hace referencia fundamentalmente al grado de captación. El grado de captación de la glucosa se puede hacer de dos maneras. Primero, o visual, que es el que está en la parte izquierda, donde podemos evaluar el grado de captación con respecto al tejido de fondo. Digamos que es la que menos se utiliza porque obviamente es la que más variabilidad puede tener. Lo que a mí me parece intenso, a otro le parece moderado, y lo que a otro le parece moderado, a otro le parece totalmente normal. Por tanto, hay que hacer una estandarización del proceso. Y en la actualidad se utilizan la cuantificación a través del valor de captación máximo de glucosa, que son los métodos semicuantitativos, y que es esa palabra que ustedes ven siempre al lado de nuestros informes y que se define como sub. Pero, ¿qué significa el sub? Aparte de la captación. El sub está relacionado con las características moleculares y bioquímicas de la célula tumoral. Tenemos los tumores que generan angiogénesis, tendrán más captación de glucosa y por tanto tendrán un sub mucho más alto. La tasa de proliferación medida en el Ki67 en dos tumores del mismo tamaño captará más el que tenga el Ki67 mayor que al otro que lo tenga menos. El grado de diferenciación, los tumores más desdiferenciados tendrán más captación que los tumores bien diferenciados. La hipoxia tumoral también genera sobreexpresión de receptores y lo más importante para nosotros, el número de células tumorales viables. Es importante que lo tengamos en cuenta, el número de células tumorales viables, porque nos referiremos a ellas en el momento de la terapéutica. Viene una pregunta. ¿3 tumores del mismo tamaño, de la misma histología, pueden tener el mismo sub? La respuesta es no. Porque como dijimos, ese valor depende de las características de cada tumor. Por tanto, el de la izquierda podemos ver que es un sub que está por encima de 10, es de 20, es 20.83, hace referencia a un tumor de alto grado. El tumor que está a la derecha tiene un sub de 4,06.
es un tumor más diferenciado o con una tasa de expansión más baja, ¿ok? Y el que está en intermedio, pues obviamente está entre los dos. Y, yo sí dije, se me lo llevaron. Okay. Bueno, pero vamos, esa es la parte fundamental del PET. Es importante tener en cuenta que el PET se parece más a la biología molecular o se debe comparar más con la biología molecular y la histología tumoral que la comparación con el TAC o la resonancia. Si bien en el PET hay una imagen final, que es innegable, la captación hace referencia al comportamiento biológico del tumor. Con respecto al cáncer de mamas, pues 3 pinceladas, como ya se ha dicho, pasó de ser una enfermedad única bajo un mismo título a ser una enfermedad maligna, histológica y genéticamente eh, muy heterogénea, pero tiene una gran importancia. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Es la primera causa de enfermedad neoplásica en mujeres y en algunos países sigue siendo la primera causa de muerte, en otros es la segunda, después de cáncer de pulmón. Y las tasas de recaída están aproximadamente entre el 30 al 35% en pacientes que han sido sometidas a cirugía con intención curativa o a quimioterapia adyuvante. El sitio más frecuente de recaída, hueso. Pero aquí hay que hacer una diferenciación. Aquí estamos hablando de manera general. Ya habría que hablar de manera individual según los tipos de biología molecular. El factor pronóstico más importante para predecir la recaída en este tipo de tumores es la afectación ganglionar. En términos generales, los factores pronósticos de este tipo de cáncer y de otros los he resumido aquí. Es cierto que en mama hay otros, pero los he resumido aquí por interés mío prácticamente. La histología no es lo mismo los tumores bien diferenciados a los desdiferenciados, no se comporta lo mismo un ductal infiltrante que un lobulillar infiltrante. El estadio, el TNM nos sigue acompañando, nos sigue estratificando a los pacientes en los 4 grandes grupos, dándole una estratificación pronóstica y permitiendo el manejo en función de la estratificación, pero sin embargo el TNM tiene carencias como cualquier otro método de estadificación. Por ejemplo, el TNM no es capaz de predecir el comportamiento biológico de 2 tumores de la misma histología, del mismo tamaño, en 2 pacientes similares. Uno puede ir a la metástasis y el otro puede ir a la remisión. Y además tampoco es capaz de explicar por qué los pacientes que tienen tratamiento con intención curativa recaen. La biología molecular se ha hecho muy importante. En la época que yo aprendí el PET estaba desarrollándose la biología molecular hasta el punto que el grupo de St. Gallen ya divide los tumores de mama en 4 grandes grupos. Pero aparte de eso, el triple negativo tiene una subdivisión de 6 grandes grupos, cada uno con un tratamiento distinto y con un pronóstico diferente. La edad es innegable que en este momento se ha convertido en un factor pronóstico importante y la respuesta al tratamiento. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que el PET se parece más a la biología molecular, que nos permite identificar la agresividad tumoral, entonces empezamos ya a desarrollar el proceso que nosotros tuvimos en el hospital de por qué debíamos introducir el PET dentro del manejo del cáncer de mama. Esto fue un acuerdo multidisciplinario. De hecho, cuando ya regreso yo al país en el 2012, ya llevaba varios años haciendo PET en cáncer de mama y aquí era prácticamente anecdótico. De hecho, nadie lo tenía en cuenta, pero realmente nos dio una ruta y nos dio un norte para mejorar el manejo de las pacientes. Con respecto al cáncer de mama localmente avanzado, el examen físico sigue siendo un estándar en el seguimiento post-tratamiento. Sin embargo, si bien la sensibilidad no es mala, la especificidad y el valor predictivo negativo es bastante bajo. Es más, en los pacientes que tienen respuesta al examen físico completa, solamente el 30% tendrán una respuesta histológica. Y como ya hemos escuchado, la respuesta histológica es un factor pronóstico a largo plazo. Los estudios de mama, tales como la mamografía y la ecografía,
Son mejores que el examen físico en cuanto a la identificación y a la delimitación del tejido residual post-tratamiento. Sin embargo, tienen los problemas típicos propios de la imagen. Se basan solamente en la imagen, son operadores dependientes y además no pueden diferenciar el tejido cicatrizal que hay alrededor del tumor viable del mismo tumor viable. Tampoco los estudios morfológicos han podido demostrar en las grandes series que tienen la capacidad de predecir la respuesta histológica al paciente. Después de las terapias, las imagen convencionales no son capaces, si queda un tejido residual o en una imagen convencional debe irse a la biopsia porque no es capaz de diferenciar tejido tumoral de tejido cicatrizal. Este es el primer estudio que nosotros tomamos como base, es un estudio, los 4 estudios que le voy a presentar son estudios prospectivos, son estudios que se han hecho en cortes grandes, exceptuando este, donde la validación del estudio se ha tomado la histología antes y después del tratamiento, y todos son estudios prospectivos. Este primer estudio, que fue uno de los estudios que nos llamó la atención, fue realizado en Australia. El objetivo era inicialmente evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, dos quimioterapias neoadyuvantes diferentes en 22 pacientes a quienes se les había diagnosticado recaída. A todas las pacientes se le hizo una estadificación habitual de la época. El estudio está hecho en el 2000. Se le hizo la estadificación antes y después de la terapia y aún así se les hizo el PET en el estado basal, en el primer ciclo y en el segundo ciclo. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio era determinar cuál de las pruebas diagnósticas iba a ser capaz de diferenciar los pacientes que respondían adecuadamente a los que no respondían a la quimioterapia. Después de la quimioterapia neoadyuvante, se sometió a las 22 pacientes a cirugía y en la histología se dividieron en 2 grandes grupos. El grupo A era el grupo que quedaba con tejido residual tumoral importante, podía ser clínico, podía ser imagenológico o podía ser por patología extensa, había una infiltración histopatológica extensa. Y el segundo grupo, que era el grupo B, se definió como remisión histológica completa o tenía enfermedad tumoral mínima. La conclusión del estudio fue que obviamente de todos los procedimientos diagnósticos, el PET-CT fue el único que pudo diferenciar de manera precoz la respuesta al tratamiento. Aquí vemos la diferenciación. Veamos en esta, centrémonos en esta imagen, porque son los 2 grupos netos. Aquí tenemos el grupo A, en donde este es el estado basal, tras un primer ciclo y un segundo ciclo. Y el grupo B, que es el que respondía adecuadamente. ¿Cuál fue el nivel de significancia que ellos pusieron para poder definir los respondedores de los no respondedores? El cambio en el submáximo mayor o igual a un 55%. Recordémonos que el submáximo habla de la viabilidad de células tumorales. Teniendo en cuenta este dintel del 55%, aquí tenemos las curvas operativas del receptor, donde se evalúa la sensibilidad y especificidad de ese sub. La sensibilidad del PET fue del 100% en la identificación de los respondedores y una especificidad del 95%. Y en este contexto, el PET fue capaz de predecir la respuesta histológica del tumor en un 91%. Sigamos. Pero bueno, viene la pregunta. Bien, usted me ha enseñado un estudio donde me demuestra que el PET puede diferenciar los que responden de los que no responden. ¿Eso tiene alguna aplicación clínica? ¿Tiene alguna importancia? Traigo este estudio que es de la erradicación o la negativización después de quimioterapia neoadyuvante. Realmente fue un gran estudio multicéntrico, se hicieron 5 protocolos distintos de quimioterapia neoadyuvante, de los cuales 403 pacientes tenían estadios clínicos 2, 3, pero todos tenían afectación ganglionar por biopsia.
A todos se les realizó, obviamente, la estadificación y se les realizó la quimioterapia neoadyuvante. El objetivo de este estudio era evaluar si aquellos pacientes que hacían una remisión histológica completa tenían un pronóstico distinto a aquellos pacientes que tenían enfermedad tumoral residual. Mediana de seguimiento 64 meses, y la conclusión del estudio fue que aquellos pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante y negativizaban desde el punto de vista histológico, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión eran superiores que aquellos donde persistía histológicamente la actividad tumoral. También se calculó la probabilidad de muerte y se concluyó que en los pacientes que persistía histología a un ganglio positivo tenían 8.3 veces más riesgo de muerte y 4.6 veces más riesgo de recaída comparado con aquellos que no mostraban actividad tumoral. Por lo tanto, la conclusión del estudio fue que la remisión completa tras una quimioterapia neoadyuvante era un valor pronóstico. Entonces ya tenemos un estudio que demuestra que reconocemos los respondedores de manera precoz, y segundo, un estudio que demuestra que la negativización o la normalización tiene un factor ya pronóstico. Aquí tenemos las curvas de supervivencia, las de Kaplan-Meier. Se diferencian muy bien los que tenían todavía actividad tumoral residual frente a los que no la tenían. Y la supervivencia global y la de libre de progresión obviamente mostraban diferencias. De hecho, en el estudio se realizaron un nomograma con el objetivo de predecir cuál era la probabilidad de encontrar ganglios positivos en el acto quirúrgico. Bueno, nosotros dimos un paso más allá. Queríamos evaluar si el PET solo, porque claro, el sistema de estadificación pretratamiento es un sistema robusto, lleva examen físico, ecografía mamaria, resonancia mamaria, ecografía de la cadena ganglionar axilar, supraclavicular, TAC de tórax, TAC de abdomen, y queríamos evaluar si realmente el PET solo podía ser superior a toda la estadificación robusta que tienen estos pacientes y si era capaz de cambiar el estadiaje que inicialmente se había dado. En este estudio, es un estudio prospectivo donde se tomaron pacientes en estadio 3, son 254 pacientes, realizado en Francia, donde a todos los pacientes se incluyeron tumores mayores de 2 centímetros. Tengo que especificar porque en esta institución es habitual hacer un PET si el tumor tiene 2 centímetros o más. ¿Okay? El objetivo era determinar el porcentaje de cambios en el estadio del PET frente a una estadificación robusta. El criterio de la evaluación fue una biopsia dirigida a aquellas zonas que el PET mostraba como positivos, pero que desde el punto de vista imagenológico eran negativas. Las conclusiones, obviamente, es de que el PET-CT fue capaz de cambiar hasta en el 30% de los pacientes de manera global la estadificación inicial. Eso obviamente impacta de manera importante en cuanto a manejo y en cuanto a pronóstico. El 16% de los pacientes que tenían enfermedad ganglionar mostraron en el PET enfermedad ganglionar N3, no evaluado por otros métodos, y el 21% mostró enfermedad metastásica no evaluada con los otros métodos. Volvemos aquí. Entonces, ya podemos ver, este es el estudio Gorox. Ellos toman desde el estadio 2B hasta el estadio 3C y ya a partir del estadio 2B, aquí está en el paper inicial aparecía el estadio 2A, no lo metí porque realmente no hay diferencias, pero aquí ya empezamos a tener un cambio de un 10% en los estadios 2B, 3A, 18 hasta llegar al 47%. Por tanto, este estudio demostró que el PET es mucho más exacto en una estadificación exacta, teniendo en cuenta que la estadificación es un criterio crítico en cuanto a pronóstico y tratamiento. Por último, este sí lo traje yo, me gustó mucho porque realmente es pacientes que tienen sospecha de recaída post-tratamiento. Se evaluó directamente la capacidad que tenía el PET de encontrar actividad tumoral en la mama y a distancia en comparación con el TAC y la gammagrafía ósea. Aquí están las curvas.
esta curva directamente hace referencia, aquí está la de recurrencia local, esto es un TAC con contraste, recuerden que los estudios comparativos es el mejor TAC que ustedes puedan realizar, no es cualquier TAC, y aquí podemos ver que en enfermedad recurrente el PET es superior al TAC. Si nos vamos a la literatura y evaluamos recurrencia local con respecto a resonancia y ecografía, eso es otro tema, pero no tiene malos números de todos modos el PET. Y con respecto a la enfermedad distante, entendiendo por enfermedad distante, enfermedad ganglionar del mediastino, enfermedad ganglionar contralateral y enfermedad visceral, el PET es superior que la combinación de las dos técnicas. Y si tenemos en cuenta las metástasis óseas, también tenemos que el PET solo es superior a las dos técnicas diagnósticas. Este es un estudio que se realizó en 100 pacientes, también la comparación se realizó con histología y obviamente se demostró que el PET-CT es superior a los sistemas de estratificación actual. Por tanto, pienso que la tecnología PET es una tecnología que, si bien se ha retrasado en entrar, es una tecnología que llegó para quedarse, pero hay que asociarla más a la biología molecular y a las alteraciones moleculares del tumor que a la comparación directa con los sistemas de imagen. Muchas gracias.